Dos razones por qué los pentecostales no son salvos. Número uno, creen que El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados hermanos y amigos. Bueno, hemos escuchado que este personaje que vemos aquí, está a este lado, dice dos razones por las cuales los pentecostales no son salvos. Él a continuación nos va a dar dos razones por las cuales dice, él como erudito trinitario, dice que nosotros los pentecostales unicitarios no somos salvos. Por favor, comparte, dale me gusta ahí a la conferencia, por favor, dale me gusta y compártela, ¿listo? Dale me gusta, por favor, comparte esta conferencia. Vamos a ver cuáles son las dos razones por las cuales los pentecostales unicitarios no somos salvos. Vamos a ver, escuchemos, por favor, vamos a escuchar. Dos razones por qué los pentecostales no son salvos. Número uno, creen que se puede perder la salvación. Los pentecostales enseñan que aunque la salvación es eterna, todavía se puede perder. Pero la Biblia nos enseña que nada nos puede quitar la vida eterna. Romanos 8:38 nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, Jesucristo dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Razón número dos, creen que la salvación se tiene que mantener por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios es el que mantiene nuestra salvación. Primero de Pedro 1:5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, amados, hemos escuchado que este señor erudito trinitario dice que los pentecostales no somos salvos por dos razones. ¿Será verdad? ¿Qué nos dirá la Biblia acerca de esto? Ojo, ojo, él dice que los pentecostales no somos salvos, pero ¿qué nos dice la Biblia? Él da dos razones. Vamos a escuchar una a una y vamos a responderle a este erudito trinitario. ¿Listo? ¿Qué opina usted? Deme su opinión. ¿Será que los pentecostales no somos salvos? Que lo que dice que somos no somos salvos por estas dos razones. ¿Qué opina usted, por favor? Vaya dejándome ahí su comentario. Vamos a escuchar la razón número uno. Escuchémosla, por favor. Y analice bien lo que él dice. Analícelo bien, por favor. Razón número uno. Dos razones por qué los pentecostales no son salvos. Número uno, creen que se puede perder la salvación. Los pentecostales enseñan que aunque la salvación es eterna, todavía se puede perder. Pero la Biblia nos enseña que nada nos puede quitar la vida eterna. Romanos 8:38 nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, Jesucristo dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, él dice la razón número uno, que los pentecostales creen que la salvación se pierde. ¿Será que la salvación no se pierde? Pues él toma un texto de Romanos capítulo 8, verso 38, como él mismo lo ha dicho, donde Pablo dice que nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, ni lo alto ni lo profundo. Juan capítulo 8, verso 28, perdón, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas las ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y quién acusará a los escogidos? Ni lo alto, ni lo profundo, ¿quién puede nos separar del amor de Cristo? Verso 35. ¿Quién pues nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces él en base a este texto dice que la salvación no se puede perder. ¿Será verdad esto? ¿Será que, como dicen los calvinistas, una vez salvo, siempre salvo? ¿Será verdad? ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece a usted esta reflexión que hace este hombre?
Hombre, pues yo le digo que no, porque Pablo también dice, y voy a dejar para el último el contexto de este texto, pero es que Pablo dice en la carta a los Filipenses y también dice en su carta a los Hebreos, dice esto, por ejemplo, vamos a leer Filipenses en el capítulo 2, Pablo habla de la salvación, dice esto, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también ahora en mi ausencia, ocuparos, dice, de vuestra salvación con temor y temblor. Escuche bien, ocuparos de vuestra salvación, hay que ocuparse de la salvación con temor y temblor. ¿Por qué tenemos que ocuparnos? Es decir, ese ocupar es trabajar en nuestra salvación, no descuidar nuestra salvación. Y Pablo habla del descuido de la salvación, lo habla Pablo en la carta a los Hebreos. Dice Pablo en la carta a los Hebreos también en el capítulo 2, los que descuidan, es decir, los que no trabajan en esta salvación. Capítulo 2, verso 1, dice una salvación tan grande, lleva como título, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Mire, la salvación sí se pierde. Si usted no trabaja en su salvación, si usted no camina en ella, si usted no cuida su salvación, pues esa se pierde. Dice por acá Pedro, dice Pedro en su carta, dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el injusto y pecador? El injusto es todo aquel que hace injusticia. Y si usted habiendo recibido una verdad tan grande como esta, ¿dónde va a aparecer usted? ¿Dónde va a aparecer usted? El justo con dificultad se salva. Pero, ¿dónde aparecerá usted si la descuida? Dice Pedro también en su carta que les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice, vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. ¿Por qué? Mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. Ciertamente si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, es decir, estas personas fueron salvas, accedieron a la salvación. Ciertamente sí, capítulo 2, verso 20 de la primera carta de Pedro, de la segunda carta, verso 20, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. La salvación sí se pierde. Si usted se descuida, se pierde. Si se vuelve atrás del mandamiento, se pierde. Si se vuelve al pecado, se pierde. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escúcheme, por favor. ¿Cómo va a escapar usted? Hay muchos hermanos, pregunto, si le estarán colocando mucho cuidado a esta doctrina trinitaria, porque es una doctrina trinitaria. Salvo, una vez, siempre salvo. No, eso es mentira. La salvación se puede perder. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estas personas fueron salvas. Esto del cual está hablando Pedro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, ¿en qué? En las contaminaciones del mundo, es decir, se volvieron al pecado. ¿Qué pasará con ellos? Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Se volvieron atrás, no son salvos. Si se descuida la salvación, no se es salvo. Si se descuida, no. El que se vuelve atrás, el que yendo por el camino de injusticia se vuelve atrás, no es salvo. Y el Señor dice también esto, nos da un claro ejemplo por acá en el libro del profeta Ezequiel.
donde los judíos testifican y dicen el camino, o la Biblia dice que decía el camino de Dios no es justo. Los caminos del Señor no son justos. ¿Por qué? Porque el Señor les dice que el justo que camina en justicia, pero que se vuelva a su pecado, dice por ese pecado, por ese solo pecado que cometió, será condenado. Por ese solo pecado que cometió. Entonces ellos dicen, no, el camino de Dios no es justo. Comenzaron a reprochar, a reclamarle al profeta. No, Dios no es justo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que nosotros que hemos vivido una vida, llevamos 15, 20, 30 años en rectitud delante de Dios, por este solo pecado, porque nos volvimos al pecado, nos volvimos al mundo, entonces vamos a ser condenados? Dice capítulo 18, verso 21, el camino de Dios es justo, dice, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo, si guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. No morirá. Pero el justo que caminando en justicia se vuelve a la injusticia, dice, ese morirá, porque el alma que pecare, esa morirá. El justo vivirá por su justicia, pero si hace injusticia, morirá por esa injusticia. Y el injusto que hace justicia, se vuelve a la justicia, vivirá por esa justicia que hizo. Así sea uno. Eso es lo que dice la Biblia. Es como viene a decir este señor que los pentecostales creen que la salvación se pierde. Entonces dice él, no, la salvación no se pierde. Sí, señores, la salvación se pierde. Vamos a escuchar el punto número 2 y démosle respuesta, por favor. Me faltaba aquí algo. Antes que me olvide. Él toma, discúlpeme, ¿no? Toma por allá el libro de Romanos capítulo 8, verso 35. Y dice allá, mire, que dice que allí que los que, dice, pues, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Ojo a esto, que esto no es para aquel que una vez salvo, entonces se vuelve al pecado y nadie lo va a separar. No, es para el que está en Cristo, los que están en Cristo. Lo dice el verso 1, capítulo 8, verso 1 de la carta de Pablo a los Romanos, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que no andan pecando, sino que viven en esa vida agradable a Dios. Sigamos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero la justicia de la ley se cumplió en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que dice que ha sido salvo, que ha sido justificado en Cristo, dice que está viviendo en Cristo, se haya vuelto a las obras de la carne? El que anda en las obras de la carne es muerte, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, los que piensan que una vez salvo, siempre salvo, no, señores, nadie podrá ser separado del amor de Cristo Jesús. Y por eso dice, los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ellos. Los que no andan conforme a la carne, es decir, viviendo en el pecado, sino que andan conforme a la gracia del Señor Jesús. Escuchemos el punto número 2 ahora sí. Número 2, creen que la salvación se tiene que mantener por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios es el que mantiene nuestra salvación. Primero de Pedro 1:5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, ese señor de verdad me hace dar un poco de risa. ¿Por qué? Porque él toma el texto y quiere dar a entender que la Biblia no es para obedecerla. Mire lo que está diciendo él, ¿no? Eso es lo que está diciendo él, que la Biblia no es para obedecerla.
Es decir, dice los pentecostales creen que la salvación se obtiene por la obediencia a la palabra de Dios. Pues no, la Biblia no es para obedecerla. Y toma un texto, siempre el trinitario, mis amigos, va a sacar el texto de contexto. Toma Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Vamos a leer Primera de Pedro 1:5. De verdad, qué falta, de verdad se los digo, qué falta de juicio. ¿Ah? Qué falta. No quieren vivir desordenadamente. Primera de Pedro 1:5. Leamos. Dice aquí. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Entonces dice él, no hay necesidad de guardar la palabra de Dios, no, porque ya somos guardados. ¿Guardados por quién? Por el poder de Dios. La palabra de Dios no es. Pero ¿por qué dice Pedro entonces? ¿Por qué dice Pedro que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética? ¿Por qué Pedro dice eso? Capítulo 1, verso 19 de la segunda carta, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos viendo que sí hay que estar atentos a la palabra de Dios. Hay que estar atentos a la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Pablo también dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pedro también dice esto. Mire lo que dice. Mire lo que dice Pedro. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25, 24 y 25. Porque toda carne es hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y este Señor dice que no. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista también dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que la verdad, la suma de tu palabra es verdad. Entonces aquí le vamos a creer a un charlatán como este, que dice que no hay que creer en la palabra de Dios, ya porque ya Dios nos está guardando, este charlatán, que ya Dios nos está guardando, entonces no hay que creer más a la palabra de Dios. Eso son charlatanerías, eso es querer vivir una vida conforme a los deseos de la carne. Entonces, como ya se creen salvo, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, no tengo que leer la palabra de Dios, no tengo que guardarla, no, ya Dios me guarda por su poder. Iluso, de verdad se los digo. Porque si todos dijeron que hay que guardar la palabra del Señor, el salmista, Pedro, Pablo, dijeron eso, ¿por qué no? ¿Por qué este charlatán dice que no? Pregunto, ¿por qué dice que no? Pablo dice que en la carta, permítame por favor, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Estamos hablando de la escritura inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para corregir. ¿Qué más? Para instruir en justicia. Para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta palabra encuentro la perfección. Sí tengo que guardarla. Sí tengo que guardarla. Si este charlatán diga que no. Bueno, mis hermanos, este señor da dos razones, según él, que por las cuales los pentecostales no somos salvos. Dos razones por las que los pentecostales no somos salvos. De verdad que qué error tan grande. Bueno, los invito a que lleven los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratado de Unicidad.
el libro Escatología 1 y el libro de Mateo 28, 19. Llame para pedir los libros. Si está aquí en Colombia, 318-436-0745. 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57 318-436-0745. ¿Listo? Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.